Hola, muy buenos días a todos ustedes. Feliz miércoles 16 de octubre de 2024. Un día más, un programa más, pero hoy con un invitado de lujo, alguien que hacía mucho tiempo que quería tener en mi programa y que es todo un honor para mí como periodista poder entrevistar a nada más y nada menos que al sacerdote, al padre José de Jesús Aguilar Valdés. Muy buenos días, padre, ¿cómo está? Pues muy buenos días, bien, gracias a Dios, saludos desde México hasta esta parte del sur de América, a todos tus seguidores, por supuesto, y a ti un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Padre, usted realmente tiene un currículum impresionante. Quiero compartir con el público. Tengo público de Argentina, de México, de varias partes del mundo. Esa es la magia también del YouTube. No solamente es sacerdote católico, sino que es psicólogo, sociólogo, escritor, director, actor, bailarín y personalidad destacada de los medios, porque los medios de comunicación lo han adoptado. O sea, todo el tiempo quieren que se ha convertido en un referente, no solamente en un referente de la iglesia, sino que en un referente a través de los medios de comunicación. Pues mira, yo le agradezco a todas las personas que hacen favor de seguirme, de que estén interesadas en temas que en un momento determinado, cuando era yo joven, quería que me explicaran. Porque te quiero decir que mi acercamiento a la fe cristiana no fue desde niño, porque mi familia, aunque era cristiana, católica, era de esas familias que van a misa, que se ponen ceniza en la cuaresma, pero que no tenían una formación profunda. Y cuando yo preguntaba, ¿por qué nos ponemos ceniza? ¿Por qué se mueve la cuaresma? ¿Por qué el sacerdote hace esto en la misa? Pues no me decían. Y esto me desilusionó y yo hasta me enojé con la iglesia porque dije, ¿cómo voy a vivir ritos que no entiendo? ¿Cómo voy a hacer cosas que no me explican bien? Y yo me alejé mucho tiempo hasta que fue con mi novia que me acercó a un sacerdote que era director del coro de Bellas Artes, que también tenía conocimientos de psicología, y él me ayudó a entender que un sacerdote no es alguien que se la pasa únicamente en la iglesia, en misa, sino que es alguien que tiene que dar consejos, tiene que ayudar a crear comunidad, tiene que ayudar a que se entienda el arte cristiano y muchas cosas más. Y por esta razón fue que fui metiéndome en estos temas que sé que a mucha gente le interesa porque en mi momento a mí nadie me los explicó. Claro. ¿Cree que fue un designio, que fue casualidad? Porque yo de repente, cuando veo su nombre, José de Jesús, es un nombre muy católico, o sea, está mencionando a José y está mencionando a Jesús, con lo cual, muy bueno, padre, que usted aclara esta situación, porque yo creí que venía de padres muy católicos, que por eso le habían puesto ese nombre y que por eso quizás usted había terminado sintiendo el llamado, ¿no? Muchas veces cuando somos pequeños, los padres son grandes influencias, son nuestros referentes. Fíjate que nunca fui acólito, nunca estuve muy cercano a la iglesia, como alguna gente se podría imaginar. Y el nombre es muy curioso porque en mi familia somos 6 mujeres y 2 hombres. Bueno, ya falleció mi hermano, pero 6 mujeres y 2 hombres. Y mi mamá, después de haberle dado 3 hijas a mi papá, vio que mi papá estaba buscando ya por ahí otra mujer con la cual tener un hijo varón. Y entonces mi mamá hizo algo muy curioso, fue a la iglesia y le quitó a San Antonio de Padua al niño. Se lo llevó a su casa y le dijo a San Antonio, si no me das un niño, yo no te regreso a tu niño. Y así lo tuvo hasta que finalmente quedó embarazada de un hombre, al cual le puso por nombre Antonio en honor de Antonio, pero después dijo, ¿cómo le puse al niño más que a Jesucristo el nombre? El siguiente hijo, si viene, se lo tengo que dedicar a Jesús y por eso es que me pusieron José de Jesús por esa travesura que hizo mi madre, que de hecho te comento que ella dice que un día antes de que yo me ordenara, ella soñó, es lo que me contó ella, que en paz descanse, que soñó que San Antonio le decía, tú me quitaste a mi niño y ahora yo te quito al tuyo.
Es lo que mi mamá contaba y bueno, yo le digo a mi mamá, no me quitaron, mamá. En todo caso, me invitaron a formar parte de lo que soy y bueno, así es la vida. Ay, que se me pone la piel china con esto que cuenta. Y finalmente su mamá devolvió al niño, sí. Sí, claro, y ante el regaño del sacerdote que le dijo, pero ¿cómo haces esto? Y bueno, el sacerdote simplemente aprovechó esa oportunidad para decir, bien, para que vean que en San Antonio también hace milagros. Padre, ¿usted en qué ciudad nació? Yo nací en la Ciudad de México, aunque mis papás son del norte de la República Mexicana, un lugar donde, como te menciono, se tiene una fe, pero no muy profunda, pero es de gente muy trabajadora. Mi mamá de un rango, vamos a decir, económico mucho más alto que mi papá, pero finalmente hicieron una pareja interesante y cuando a mi papá le dieron trabajo en Palacio Nacional, en donde vive el presidente en México, pues se tuvieron que venir aquí a México y aquí nací yo. Claro. ¿Y a qué edad le llega el llamado? Nos cuenta que usted ya tenía novia, que la novia lo acerca a este sacerdote. ¿Y qué edad tenía en ese momento José de Jesús? En ese momento estaría entre los 18 y 19 años. Estaba yo estudiando ya la carrera de administración de empresas en el Politécnico Nacional, porque a mí me gustaba mucho cómo administrar las cosas, el tiempo, me gustaba, tenía en mente así este tipo de proyectos, por eso me había metido a esta carrera y es cuando mi novia me lleva a este sacerdote a unas pláticas cuaresmales, donde yo fui de mala gana, por supuesto, pero que me hizo ver la vida de otra manera. En ese momento le dije, ¿sabes qué? Estoy en crisis, tengo que pedirte que tengamos un tiempo. Ese tiempo se alargó un poquito más de 3 meses, 4. Fue cuando decidí entrar al seminario y aunque ella me esperó todo el tiempo pensando que me iba a salir y aunque mi familia pensaba que yo me iba a salir, ya nunca dejé ese camino porque además entré al seminario y al entrar me di cuenta que además de las clases, la licenciatura en filosofía que tenía que cursar, además de la licenciatura en teología, ofrecían cursos de counseling, de psicología, de pedagogía, tenía la posibilidad de aprender a tocar piano, había teatro en el seminario, dije, bueno, pues creo que esto es lo mío, y entonces desde aquella etapa decidí utilizar todas estas herramientas como parte de mi sacerdocio. Claro. Se considera, usted sabe que en la religión católica hay, digamos, por decirlo de alguna manera, una rama que son los padres carismáticos. ¿Se considera usted perteneciente a esa rama de alguna manera o su carisma es innato y va más allá de la rama del catolicismo que pueda existir con los carismáticos? Mira, yo creo que toda persona tiene un carisma, todos tenemos un carisma, como dice San Pablo, la comunidad es como un cuerpo en el que hay ojo, oídos, boca, etcétera, y cada quien tiene su propio carisma. A alguien le toca hacer ojos, a alguien le toca hacer boca, a alguien le toca hacer oídos, en fin. Yo creo que todos tenemos un carisma y quizás los carismas que yo he recibido los considero totalmente natos. No formo parte de ningún grupo carismático de estos pentecostales o en referencia al Espíritu Santo, estos grupos relacionados a esto. Yo considero totalmente natos estos carismas, pero sí los he tenido que desarrollar y Dios me ha permitido hacerlo porque desde los 8 años yo estuve trabajando en televisión, en un programa infantil, juntamente con mi hermana, y como tenía 6 hermanas, imagínate, y les gustaba todas el baile, pues tuve que aprender baile. Y precisamente en este programa yo salía bailando con mi hermana de más o menos la misma edad. En ese programa, pues aprendí magia porque había magos y platicaba yo con ellos, oiga, mago, ¿cómo le hizo esto? Y veía cómo manejaban las cámaras, cómo hacían la escenografía, y todo eso como si yo hubiera sido una esponja, lo iba chupando, 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 y se me iba quedando en la mente como una herramienta de trabajo. De tal manera que lo que yo puedo decir es que toda mi experiencia desde la infancia,
valorando cada momento que Dios me daba, lo he convertido en una herramienta de trabajo. Por eso es que escribo teatro, actúo, hago magia y muchas cosas más. Sí, algo que quiero, usted lo sabrá, pero como que sale de lo común. También eso yo creo que es el atractivo que usted tiene y obviamente es un don porque uno puede llevar la palabra de Dios de muchas maneras. Sí, pero fíjate que quiero responder esto que me preguntas, especialmente sobre el estereotipo de sacerdote que existe en la mente de muchas personas. Para mucha gente, el sacerdote es alguien que tiene que estar siempre vestido de negro, siempre encerrado en la iglesia, celebrando todo el día misas, nunca contando un chascarrillo, nunca bailando, nunca haciendo algo distinto. Y a mí me parece que este estereotipo no es lo correcto, porque yo desde que estaba en el seminario veía que había sacerdotes que su hobby era el básquetbol, para otros la charrería, para otros la pintura, para otros eran muy buenos contando chistes, animando a los grupos, etcétera. Entonces hay que entender que el sacerdote es una persona normal, no surgimos de una col o nos trajo un pájaro en el pico, sino formamos parte de una familia, tenemos un acervo cultural, tenemos también ciertos dones artísticos o poéticos o de pintura o de escritura, en fin, y yo lo único que he hecho es, he tratado de ser transparente. Todo lo que hago yo no es simplemente sino mostrar lo que es el Padre José de Jesús. Bailo, no me la paso bailando las 24 horas, pero de repente es la fiesta del grito en México o la Navidad, pues hago algo y además con eso le quito lo monótono a mi vida, porque te quiero decir que yo no tengo ningún día de descanso. Y entre los dos programas de radio que tengo, la atención a la gente con lepra, porque soy capellán de la gente con lepra en México, el escribir los guiones para los programas de radio, el hacer la participación de mi vida en la restauración de algunos templos en México, etcétera, pues estoy siempre lleno de trabajo, pero lo bueno es que es diverso. Por lo tanto, es diversión para mí. Y si de repente estoy incluso deprimido por alguna enfermedad que tengo, en lugar de dejarme caer por esa depresión, me levanto y cuento un chiste, hago algo como títeres, en fin. Esto es lo que hace que quizás alguien me vea distinto, contando una historia, contando los cuentos para el Evangelio cada domingo, manejando un títere, en fin. Pero pues yo no creo que haya nada extraño. Lo que sí te quiero decir es que como también me invitan a asesorar algunas novelas en empresas como Televisa, y en alguna ocasión me dijeron, oiga, padre, pues no podría hacer alguna actuación aquí en esta escena, se trata de un sacerdote, pues sin ningún problema, porque además estudié actuación. Hay alguna gente que dice, ese padre se la pasa en la televisión. No, hombre, si vieran todo lo que hay detrás de que hago cada día, y lo que fui a grabar en la televisión fue una hora, unas cuantas horas, y además para evangelizar, pero hay gente que dice así, se la pasa bailando, porque me vieron bailar en un video, o porque salí en una, y creo que eso no es justo. La gente tiene que entender un poco más al sacerdote en todo lo que hace, y más que dejarse llevar por una simple apariencia. No, y además abrazar a este tipo también de sacerdotes como usted, que como usted dice, trato de mostrar realmente cómo es y quién es José de Jesús. Padre, hay temas que me gustaría hablar con usted, sobre todo por su apertura no solamente espiritual, sino que mental. El tema de lo que tiene que ver con los exorcismos. Hay mucho mito sobre el exorcismo y ahora cualquier persona que se siente mal o que quizás tiene alguna, digamos, algún movimiento raro dentro de su casa, ya comienzan a decir que adentro de la casa tienen un espíritu, que tienen alchanclas, que ¿qué es realmente o cómo es realmente, si usted nos puede explicar, una persona que, bueno, que fue poseída,
que tiene el demonio. ¿Ha presenciado, ha efectuado exorcismos usted? Fíjate que en 44 años de sacerdocio que tengo, solamente me había tocado realizar un exorcismo hasta este año. Este año realicé el segundo exorcismo, lo que te permite entender que los miles de casos que llegaban a mí en estos 44 años tenían más que ver con otra cosa. Especialmente cuando hay películas, series que hablan del demonio y posesiones, curiosamente como que a mucha gente se le mete el demonio. Y esto te habla más bien de miedos, de influencia de Hollywood, te habla también de otro tipo de enfermedades, lamentablemente, que se confunden, se pueden confundir con una posesión demoníaca. Hay que decir que una persona de repente hable mal contra la fe, contra Cristo, etcétera, no significa que está poseída. Esta persona simplemente puede estar molesta con la iglesia, incluso molesta con Dios, y puede ser quizás porque el sacerdote no acudió a atender a un enfermo que en sus últimos momentos necesitaba atención y el sacerdote no pudo, o porque la secretaria de tal iglesia no le atendió bien, o por muchas cuestiones, incluyendo esta enfermedad que se llama esquizofrenia, que hace que la gente escuche voces y vea cosas que los demás no ven. De tal manera que para que se pueda decir que una persona está poseída, hay tres elementos especialmente fundamentales, pero yo te digo especialmente los dos más fuertes. Primero, que la persona conozca cosas que nadie le ha enseñado del presente o del pasado, que pueda hablar una lengua que nunca haya estudiado en forma fluida. Esa es una característica de una persona poseída. Fíjate, no tiene nada que ver con que escupa cosas de color verde, que le voltee los ojos, nada de eso. Y la segunda es que tenga una fuerza mucho mayor que la que podría tener 10 personas juntas. Esto es una característica de que una persona está poseída. Fuera de estos dos elementos, pues mucha gente se presenta, como te digo, porque siente que le tiene coraje al demonio, porque tiene mareos, porque tiene ciertos elementos como, se me fue la palabra, movimientos, ¿no? Como epilepsias, etcétera. Y por eso la iglesia recomienda que cuando una persona se supone que está poseída, se le haga primero un estudio que tenga que ver con psicología, con psiquiatría, y después se llegue al diagnóstico de que está poseída. Porque imagínate hacer un diagnóstico sin haber estudiado todo lo anterior. Es como si un enfermo se acerca al médico y el médico, sin tomar en cuenta todos los síntomas, toda su historia clínica, la diagnostica de algo. El diagnóstico puede estar equivocado. Y si el diagnóstico está equivocado, la medicina que se le está dando está equivocada. Hacer un ritual de exorcismo sobre una persona que no está poseída le puede ocasionar mucho daño psicológico. De tal manera que hay que tener mucho cuidado en esto. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas influencias demoníacas. ¿A qué me refiero? ¿A qué le llamamos el maligno? Aquel que es enemigo de Dios y por lo tanto te invita a alejarte de él. ¿De qué forma? No solamente renegando de la fe, renegando de la iglesia, que eso sería lo de menos, no. Actuando totalmente en contra del plan de Dios. Por ejemplo, aquí en México, lamentablemente hace una semana, un grupo de personas decapitaron a un joven totalmente inocente simplemente porque estaba en contra del narcotráfico. Pusieron la cabeza del joven sobre un automóvil, el cuerpo dentro del automóvil, y además de esto han matado a mucha gente. Yo lo que digo es, estas personas tienen una influencia demoníaca definitivamente. Una gente que se dedica a la trata de blancas, al abuso de menores, evidentemente que tiene que tener una influencia del mal. Se ha dejado influenciar por el mal, por lo negativo, en lugar de influenciarse de lo positivo, de lo que hace crecer, de lo que hace avanzar, de lo que hace
tener una actitud comunitaria. Y este tipo de influencias, evidentemente, se pueden ir quitando con un acercamiento a Dios a través de la palabra, a través de la confesión, a través de una toma de conciencia, el deseo de regresar al camino correcto. Esto implica el trabajo de un sacerdote, un terapeuta, un amigo que le diga, oye, mira, lo que estás haciendo está mal. Y hay que tratar de no influenciarnos con el maligno, dejando a un lado páginas de internet de cuestiones que nos invitan a hacer el mal, pornografía o incluso entrar a estos tipos de rituales que nos ofrecen cambiar la vida a través de utilizar elementos como la ouija, el tarot y cosas así. Y en el caso del exorcismo, evidentemente es una experiencia muy fuerte, porque tú vas a enfrentarte contra el demonio, contra un espíritu muy fuerte. Y la primera cosa con la que yo me enfrenté en el primer exorcismo fue que el demonio me quiso quitar fuerza para que no lo expulsara. Te explico. En este primer caso estábamos en una misa, en una iglesia donde estaba, y llegó una muchacha gritando que le estaban atacando. Y todos los que estábamos en la iglesia vimos cómo le iban jalando desde atrás el suéter y la falda, pero no había detrás de ella nadie. Esta muchacha llegó justo al altar y ahí perdió el conocimiento y se fue la luz en ese momento. Perdón. Se fue la luz en ese momento y claro, toda la gente empezó a llenarse de pánico y como una cuestión de exorcismo tiene que ser algo totalmente privado, no como lo hacen algunos grupos religiosos fuera de los cristianos, donde sal de aquí y un show. No, la iglesia dice, esto es algo muy delicado. No puedes tú hacer público algo que le está pasando a una persona en algo tan íntimo. Es como si tú televisaras una confesión de una persona. Tú no puedes hacer público lo que le está pasando a una persona poseída. Entonces lo primero fue, les dije a la gente, ¿saben qué? A los papás de la muchacha, llévenla a su casa, ahorita llego. A la gente que quería ir a ver el espectáculo, nada, nada. Si quieren hacer oración, quédense aquí o váyanse a su casa, hagan oración. No se trata de ningún espectáculo. Yo, acabando de arreglar todo lo de la iglesia, despedir a la gente, llegué a la casa de aquella muchacha y desde que llegué un frío, pero un frío tremendo, aunque aquella noche no era de frío. Yo sentía un frío tremendo, porque el demonio también trata de actuar en ti. El segundo exorcismo que hice, mientras lo estaba haciendo, yo sentía como si me estuvieran dando cachetadas, cachetadas, como si me estuvieran golpeando el rostro, pero regreso al primero, mucho frío. Y cuando llego, pues aunque sé que la persona va a tener mucha fuerza, tengo que decir, déjenme solo con la persona, una muchachita. Y la muchachita empieza a hablar no con su voz, sino con una voz totalmente distinta, y me empieza a decir cosas que a mí me avergonzaban, de travesuras y cosas que había hecho en mi infancia, en mi adolescencia y en mi etapa de adulto. Fíjate, el demonio conocía cosas sobre mi vida. De tal manera que, claro, yo entendí afortunadamente, creo que Dios te ilumina en ese momento, entendí cuál era el arma del demonio. El demonio intentaba decirme, tú, simple mortal, con equivocaciones, con caídas, con defectos, con pecados, ¿cómo me vienes a sacar a mí? ¿Quién eres tú? Y efectivamente yo empezaba a pensar eso, ¿cómo puedo yo sacar al demonio si yo no tengo el poder necesario para hacerlo? Pero ahí la luz de Dios me ilumina. Es que no es José de Jesús el que va a sacar al demonio. Tú vas en mi nombre, pero el que va a sacar al demonio es Dios. Y vas a contar con la presencia de la Virgen María, de San Miguel, todos los santos y todos los arcángeles y todos los santos. Por eso precisamente entiendo ahora el ritual del exorcismo
en el cual se empieza con la señal de la cruz y después la invocación de la letanía de los santos, para entender que eres tú el que vas en representación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santa María, los ángeles, los santos, y entonces ya no eres tú. Y en ese sentido ya vas a ordenar, sal de ahí con toda fuerza, con toda potencia, con toda autoridad. Y claro, evidentemente lo que necesitas para que la persona pueda liberarse es que la persona que invitó de una o de otra forma al demonio a su vida, porque el demonio no puede entrar de ninguna persona que no lo ha invitado personalmente. Cuando somos bautizados, se nos pone un aceite, el óleo santo, que es una especie de preexorcismo para que el demonio nunca nos posea. Pero si alguien libremente invoca al demonio, es como una muchacha que le abre la puerta a un golpeador, a un manipulador. Bueno, pues para que ese muchacho se salga de ahí, la muchacha tendrá que sacarlo y si no puede, tiene que pedir ayuda. Pero ella es la que tiene que Claro. tener la voluntad de sacarlo. Aquí también, para que se realice el exorcismo, la persona que está poseída tiene que decir, ayúdenme, que no lo quiero en mi vida. Y precisamente ahí es cuando el demonio hace que la persona no pueda hablar. La persona a lo mejor quiere decir, ayúdenme, y el demonio, ¡ah!, que hace que no surjan las palabras de aquella persona. Pero si tú entiendes aquello de, como ayúdenme, tienes ya la facultad, porque juntamente con ella y el poder de Dios, lo vas a poder lograr. Y entonces, haciendo esto, Claro. ya se realiza el exorcismo y después del exorcismo tendrá que venir la parte posterior. Es decir, días después, ir con esta muchacha a ver qué pasó, realmente saber si no era una cuestión mental nada más, y cómo fue que lo invitó. Y bueno, pues en este caso fue a través de la ouija, como la muchacha se fue metiendo en cosas cada vez más oscuras. Padre, es interesantísimo porque además lo explica de una manera que yo creo que todo el mundo lo logra entender. Con respecto al mundo del espectáculo, es un mundo de mucha vanidad, es un mundo muy artificial, es un mundo de mucha mentira, es un mundo de mucha envidia, y es un mundo que no se sabe por qué. Se suele dar esto que tiene que ver con los rituales de alguna manera, bueno, que están fuera de las leyes de Dios, como tiene que ver el tarotismo, la videncia, la borra del café, ir a una parapsicóloga, todo esto. Esto acerca a estas personas del mundo del espectáculo en algún punto que están alejadas verdaderamente de Dios y que se aferran mucho a todos estos rituales paganos, por decirlo de alguna manera, eh, los acerca o los avecina a todo lo que tiene que ver con lo oscuro, el mal, el daño. Por supuesto que sí. De hecho, te comento que mi deseo de poder intervenir de repente en alguna novela, estar en los foros de grabación, etcétera, no es únicamente para que salga yo a cuadro, sino para acercarme a mucha gente que está muy alejada de Dios o que no ha tenido tiempo para acercarse a la reunión dominical, porque quienes no lo sepan, grabar una novela es, como decimos en México, una friega, porque al actor lo citan desde las 7 de la mañana y a veces las grabaciones terminan a las 10, 11, 12 de la noche, durante toda la semana, incluso sábados, y el domingo a veces el actor está tan cansado que no puede de verdad ni siquiera levantarse y tiene que descansar todo lo posible para realizar la siguiente semana y semana y semana. Entonces, para mí, el ocupar los espacios de espera, porque entre escena y escena a veces pueden pasar muchas horas, para mí ha sido oportunidad de acercarme a muchos actores, actrices,
pero no solamente a ellos, sino a los maquillistas, a los vestuaristas, a los que están en cámaras, a los que se encargan del audio, en fin, para ir creando un aspecto de evangelización. Y con aquellos que no son cristianos, por lo menos ir creando un diálogo que permita que entiendan que no tienes por qué atacarlos, no tienes por qué llegar como un enemigo y que se puede crear una buena relación, sino una buena amistad, por lo menos una buena relación. Y también cuando te pones a platicar sobre ellos de estos temas, te das cuenta que hay una falta de, no diría de cultura, sino de reflexión profunda, de entender que quien pone su vida en un amuleto, por ejemplo, ahora que vendrá el fin de año, ¿cómo crees que unos calzones rojos van a cambiar tu relación con los demás? Si no te bañas, si no tienes una plática agradable, si no eres responsable, si no tienes una, proyectos, en fin, unos calzones rojos no te van a cambiar la vida. O el ritual de la canela o el ritual de quién. Y decir a la gente, fíjate, estás poniendo el futuro de tu vida en cosas totalmente externas, como el de la lámpara. En lugar de frotar la lámpara para que salga un genio, frótate la cabeza para que te salga el genio de la inteligencia, de la responsabilidad, del compromiso, de entender que las cosas positivas y el éxito nadie las ha obtenido con magia, nadie las ha obtenido con rituales, sino con friega, con trabajo constante, con disciplina, etcétera, ¿no? Y cuando van entendiendo esas cosas, dicen, ah, caray, pues es que como que era más fácil el mundo de la magia, como que era mucho más fácil lo que me proponían. Y a veces tengo que decirle yo a la gente que programa los distintos programas, perdón, que hace la programación del contenido, le digo, oye, ¿por qué no pones otros temas distintos? Y de repente un dueño de una televisora me dijo, padre, no ha entendido usted lo que es la televisión, ¿verdad? Le digo, ¿por qué? Por lo que usted nos dice, hablar de cosas positivas, contenidos, así, Mire, padre, la televisión son comerciales, 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 y entre los comerciales metemos algo de contenido. Y a nosotros lo que nos interesa es lo que generan los comerciales. Y si a la gente le interesa el chisme, metemos chisme. Y si a la gente le interesa escándalo, metemos escándalo. Y si a la gente le interesa, y yo dije, ah, caray, pues la verdad no había entendido eso en las televisoras comerciales y ya analizando me doy cuenta que sí. Por eso están tan llenos los programas de espectáculos. No te hablan de qué se va a tratar la obra de teatro, la historia del cine, tal o cual cosa. Ah, no. Se están divorciando fulanito y perenganito. El otro le puso el cuerno. ¿Quién sabe? O sea, puro chisme, puro escándalo. Y claro, me decían que uno de los ratings más importantes en algunos programas es cuando aparece el brujo, el encantador, diciéndole el ritual para obtener dinero, el ritual para que la pareja no se vaya, el ritual para... Y dice uno, ¿y los horóscopos? Y dices uno, bueno, pues entonces sigo metido ahí en el mundo de la televisión, aunque no salga a cuadro, tratando de dar un poco de influencia en esto. Y en algunos lugares, como el que me han invitado, por ejemplo, en MasterChef, yo que no sé cocinar muy bien, dije, yo me meto para dar ingredientes que quizás no aparecen en la cocina, pero ingredientes de tolerancia, de respeto, de ánimo. Por ejemplo, cuando en uno de los programas a un famoso que estaba cocinando conmigo se le cayó el pastel y se puso decepcionado, triste y todo. Mientras estaba pasando eso, yo di el mensaje a cuadro, hey, no te preocupes de tu platillo, es más importante que te sientas bien. Se te puede quemar la sopa o lo que sea, pero lo importante es que esté bien. Y usted que está viendo el programa, el día que se le queme la sopa a la mamá, no le diga, qué tonta, oh, guácala. Dile, mamá, no importa. Lo importante es que tú estés bien. Y este tipo de mensajes que di en este programa de MasterChef hicieron que mucha gente me siguiera, no por mis recetas de cocina, sino precisamente por enseñarles a vivir otro mundo de valores. Es que era una combinación impresionante, porque la verdad llamaba mucho la atención
ver a un padre cocinando, aunque ya ha habido otros casos sin ser reality, sino que de diferentes hermanas que quizás tienen programas de cocina donde dan sus recetas, sus secretos en la cocina y demás. Padre, ¿qué es lo que sucede en los casos donde, por ejemplo, le voy a citar el ejemplo de una actriz muy famosa en México, Lucía Méndez, que hizo una novela, El extraño retorno de Diana Salazar, eh, y había efectos especiales y demás, y esta actriz manifiesta que hubo situaciones extrañas dentro del foro, o sea, muchas veces quizás yo entiendo que los espíritus no difieren cuando es ficción y cuando es realidad, o sea, quizás no se dan cuenta, esta gente está grabando una novela o es una situación verídica. Manifestó, y le cito a esta persona porque otras personas también han manifestado que cuando han hecho, por ejemplo, obras de teatro que tenían que ver con el terror, escuchaban ruidos, pasaban cosas, se movía parte de la escenografía. ¿Se suelen dar estos fenómenos? Mira, antes de responderte a esto directamente, te comento que también soy productor de teatro y escritor para algunas cosas de cine. Y, por ejemplo, cada año hacemos la representación de la Pasión de Cristo en el Zócalo, la plaza más importante de México, con actores profesionales, o bien la pastorela cada año, o bien algunos otros temas referentes a este. Siempre, a la gente que ha hecho películas sobre Cristo, siempre que tratas de hacer una cosa positiva de estas, decimos, se mete la cola del diablo. Cada vez que quieres hacer algo bueno de esto, haz de cuenta que el demonio se mete y te quiere que no salga un problema y otro problema y otro problema y otro problema. Fíjate, si en cosas positivas el demonio quiere meter la cola, en cosas que tienen que ver con cosas oscuras, pues claro que se mete. Y como ejemplo te podría mencionar al ladrón que se dedica a eso. Un ladrón que se dedica a robar está todo el tiempo cuidando que la persona deje abierta la puerta, abierta la ventana, que no haya puesto el candado, que tenga una persona en el servicio de la casa descuidada, etcétera, para meterse ahí y robarte. Entonces, el maligno, cada vez que dejas una pequeña rendija abierta, por ahí se mete, por ahí se mete. Y sí me ha tocado platicar con Lucía, somos hasta cierto punto amigos incipientes y otras personas que han hecho programas de este tipo, y sí, de repente se funden las lámparas, se caen objetos, cosas de este tipo, y me han invitado incluso a que yo llegue a bendecir los foros después de situaciones de este tipo. Claro. Padre, quisiera hablar, tengo mucho para preguntarle, pero sé que su tiempo es escaso. Quisiera preguntarle y que hablemos un poco de las pérdidas, entre otras, de las pérdidas de los seres queridos, pero puntualmente de la muerte de los hijos. Cuando a una mamá, a un papá, se le muere un hijo, ese dolor, el proceso que cada persona hace en ese duelo, y cómo muchas veces, a pesar de ser personas muy católicas, en la desesperación de la ausencia de su hijo amado, terminan recurriendo a espiritistas, a personas que le dicen que a través de ellos y a través de lo que saben hacer, se van a poder conectar con su ser querido, en este caso con la hija que falleció o el hijo que falleció. ¿Qué deberían hacer las personas que pasan tristemente por esa situación? Bueno, tengo que decirte que las pérdidas son algo que cambian radicalmente la vida de las personas. En los cursos de tanatología que doy, ante 1000 personas les digo, a ver, díganme cuál es la pérdida
más dolorosa, porque en la afluencia que tengo hay personas que han perdido a un hijo, pero hay personas que les han matado el hijo, hay personas que el hijo se ha suicidado, hay personas que ha muerto la mamá, hay personas que ha muerto la pareja, hay personas a las que les fueron infieles, hay personas que tuvieron que divorciarse, hay personas a las que les tuvieron que amputar una pierna. Y les digo, a ver, díganme, ¿cuál es el dolor más fuerte por una pérdida? Y les digo, ¿saben cuál? El de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno lo está viviendo. Y aunque el otro me diga, es que a mí me duele mucho esto, yo lo siento. Lo que más me duele es mi dolor. Y cuando se tiene una pérdida, una de las preguntas más importantes que se hace la gente es lo que vemos en la película del Rey León o Bambi, que son cursos de tanatología, donde qué dice el cachorrito león o qué dice el venadito, ¿qué va a pasar con mi vida? Esa es la gran pregunta cuando tenemos una pérdida. Me acaban de detectar cáncer, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a desarrollar? ¿No se va a desarrollar? ¿Me va a doler? ¿Cuánto voy a vivir? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? Etcétera. Una infidelidad. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Me voy a divorciar? ¿Lo tengo que dejar? ¿Lo tengo que perdonar? ¿Qué culpas tuve? En fin, cada quien tiene esta pregunta enorme en medio del dolor. Y cuando tenemos una pérdida, tenemos que pasar por un proceso que tiene varias etapas y que si no se superan las etapas, la persona se queda encerrada en ese duelo que nunca termina. Lo sano es terminar ese duelo pasando por las etapas. Y la primera etapa, y disculpa si me alargo un poquito, pero para que la gente lo entienda, porque la gente que No, te está no, no, siguiendo ha tenido alguna pérdida en su vida, la primera etapa que seguro. aparece es la negación, negar lo que está pasando. ¿Por qué lo niego? Para que no me duela. Tener que aceptar que se murió mi hijo y que ya no está conmigo, eso me va a doler. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con sus cosas, me quedo con sus cenizas, niego que alguien se pueda sentar en su lugar, etcétera. Son distintas formas de negar las cosas. Y te voy a poner el ejemplo de una persona que no murió su hijo, pero pasó algo así. Me invitó a que bendijera su casa, una persona de más o menos 40 años. Y le dije, con mucho gusto, después, ¿hacia las qué hora le conviene? A las 4. Muy bien, llegué a su casa. Padre, ¿gusta tomar alguna bebida? Mire, aquí tengo whisky, tengo coñac, tengo brandy, o una cantina completa. Dije, no, muchísimas gracias. Pero vamos a esperar a que venga alguien. No. Ah, qué raro, porque en las bendiciones siempre están las vecinas, los vecinos, el amigo, algún familiar. Nadie. Bueno, empecé a bendecir la casa, derramando el agua en los cuartos, y cuando pasé por un cuarto, la señora abrió un closet con muchos trajes de hombre, todos impecables, los zapatos totalmente brillantes, limpios, y después por otra oficina, yo supuse del marido, ¿no? Y entonces le pregunté, ¿a qué horas va a venir su marido? No, pues no va a venir. ¿Cómo? ¿Por qué? Hace 5 años me dejó, me llamó por teléfono para decirme que ya no iba a regresar, que tenía otra pareja, que ya no lo buscara y que se iba a cambiar de ciudad. Bueno, y yo le dije, ¿y usted mire lo que ha hecho? ¿Ya aceptó la pérdida? Sí, cómo no, pues 5 años, imagínese que no lo haya aceptado. Y analizando las cosas le dije, ¿sabe qué? Usted, por lo que veo, no tiene amistad con sus vecinas porque se la pasa todo el tiempo en la casa. Y el portero del edificio me dijo que usted cuando sale al mercado sale inmediatamente regresa, porque está esperando quizás que llegue el esposo y toque la puerta o le llame por teléfono y teme usted que no esté cuando llegue. ¿Y por qué tiene estos trajes guardados y ya tiene 5 años que se fue el esposo? Piensa que va a regresar. Y una pregunta, si regresara el esposo, ¿cree que le va a quedar el traje? ¿Cree que va a estar a su medida todavía? ¿Cree que está de moda ese traje? No, no.
Mire, si usted manda a la tintorería los trajes para que estén siempre bien y los zapatos boleados, significa que está esperando de una u otra manera que regrese. Y la gran pregunta, después de 5 años que la dejó por otra y no le ha llamado cómo está, estás enfermo, ¿usted lo recibiría? Bueno, para la mujer este fue un golpe tremendo. Y me dijo, no, padre, me voy a deshacer de las cosas, no se preocupe, quién sabe qué. Pasaron unas semanas y finalmente me llamó un día para decirme, padre, logré deshacerme de las cosas, pero me costó mucho trabajo. El día que usted vino quise sacar un traje y es que con este traje celebramos la Navidad. Es que con este otro traje salimos de vacaciones. Y con él, recuerdos, recuerdos, recuerdos. Y entiendo. Ella quizás pensaba que si quitaba esos trajes, ese pasado iba a desaparecer. Yo le dije, no, aunque usted se deshaga de esos trajes, ese pasado bonito va a quedar ahí y por eso le duele que él se haya ido. Pero finalmente me cuenta que cuando terminó de sacar los trajes, le dio tanto coraje darse cuenta que lo había estado esperando inútilmente, que agarró las tijeras y empezó a romper los trajes y que incluso se orinó sobre ellos. Y le dije, ¿y qué sintió en ese momento? Coraje, tristeza, dolor, impotencia, angustia. Dije, exactamente. Esa es la segunda etapa por la que se pasa en la tanatología. Cuando uno acepta lo que ha pasado y no lo niega, aparecen todas estas emociones, tristeza, enojo, coraje, culpas, y por eso la gente quiere quedarse en esta primera etapa, no aceptar lo que pasó. Y lo que mencionabas, padres que quieren ir a una sesión espiritista para platicar con el hijo, es no aceptar que se ha muerto. Quieren seguir pensando que pueden seguir platicando con él como si nada hubiera pasado. O la gente que no quiere llevar las cenizas al cementerio, ya las tiene en su casa. Es quedarse atrapado en la negación. O la gente que sufrió una infidelidad y te presenta el álbum familiar y de repente el día de la boda, en la foto, la carita del esposo está cortada. Oiga, pues ¿qué se casó usted con el hombre invisible o qué? O la foto de vacaciones y están todos menos la parte del esposo. Eso es negar lo que ha pasado. Uno puede decir, bueno, vivimos una etapa muy bonita y ahora ya no está, pero yo no puedo negar todo lo que pasó antes. Y la negación es una etapa muy importante de la tanatología. Y otro punto importante, que la gente se enoja con Dios, como si Dios fuera el culpable de que la gente se muriera y la muerte no fuera una limitación natural. ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Cuántos años tenía su mamá? 110 años. Ah, bueno, sé que quería usted que viviera 400. Oh, Dios mío, ¿y por qué se murió mi familiar? ¿De qué se murió? De COVID. Ah, Dios es el autor del COVID y el que usted no se haya preocupado por protegerse, etcétera. Entendamos que la muerte es parte de la realidad e incluso del mal, porque si alguien te mata a un hijo, no es que Dios lo haya mandado que lo matara, fue la libertad mal utilizada del otro. Y en el mundo hay bacterias, hay hongos, hay leyes de gravedad que hacen que si nos caemos, pues perdamos la vida, o leyes de volúmenes que si yo me meto al mar en un agua que yo no sé manejar, pues que me ahogue o cosas así. Y solamente cuando la gente pasa por todas las etapas de la tanatología, por eso tengo el curso de tanatología en mi canal, se puede decir que puede continuar viviendo como el Rey León y como Bambi, enfrentando adversidad. Ya no está mamá, ya no está papá, pero sigo adelante. Hay otros elementos que me ayudan a seguir adelante, ¿no? Qué bueno que esta gente tuvo y fue bendecida por un hijo, pero seguramente hay alguien más, un esposo, un amigo, una amiga, o ellos mismos que tienen un valor tan importante como para seguir viviendo. O sea que, padre, usted, entre otras cosas de todo esto que nos está explicando, no considera que sea aconsejable, por decirlo de alguna manera, el tener las cenizas en la casa de un ser
querido, de un ser fallecido. No, no, no solamente porque no es lo correcto, porque si no al rato vamos a convertir la casa en cementerio. Ahorita guardo a la mamá, luego al papá, luego al hermano, luego al hermanito. Desde los tiempos antiguos ha habido una zona para muertos y una zona para vivos. Pero además porque esto es un impedimento para que se viva el proceso de tanatología, el proceso de aceptación de lo que está pasando. Y no te terminé de contar la historia, que lo aprovecho ahora que me preguntas si es aconsejable o no quedarse con aferrado a no aceptar algo. Esta mujer, 2 años después de que se deshizo de las cosas del marido, volvió a enamorarse. ¿Por qué? Porque volvió a salir de su casa, empezó a tener relaciones con las amigas, volvió a enamorarse y se casó y es inmensamente feliz. Si yo no hubiera ido a esa casa y yo hubiera querido seguirse aferrando a que mi esposo va a regresar algún día, no, no, no es cierto que no me quiera, no es cierto que me abandonó, hubiera seguido en la negación, no sería feliz ahora. Qué increíble, ¿eh? Bendito el día que se decidió sacar los trajes, que decidió cortarlos, que los decidió mear. O sea, bendito el día porque a partir de ahí es como que se liberó, ¿no? De alguna manera. Claro, aferrarse al pasado es negativo. Aferrarse a una persona, aferrarse a lo que sea, no es bueno. Por eso los sabios siempre han dicho, hay que fluir. O como decía Séneca, o te dejas llevar por la vida o la vida te arrastra. Claro. Padre, cambiando un poco de tema, ¿qué es lo que sucede con esta teoría que hay o esta nueva teoría, lo que dejó entrever el Papa Francisco, que algunos dicen, bueno, se expresó mal, otros dicen cada uno hace la interpretación que quiere? ¿Qué pensamiento o qué sabe usted con respecto a las parejas del mismo sexo? O parejas que están, digamos, en vínculos extramatrimoniales, aún no siendo homosexuales, que se acercan a la iglesia a pedir la bendición como pareja. Esta discusión que se armó hace un tiempo, si se podía casar o no las parejas del mismo sexo o las parejas que quizás no estuviesen bajo la orden de la ley, como es que aparezca un hombre con su amante y que diga quiero la bendición religiosa. ¿Qué piensa y qué sabe al respecto de esto que generó tanta controversia? Yo creo que el punto importante es entender que es una bendición, porque mucha gente piensa que una bendición es corroborar, afirmar, decir que lo que estás haciendo está bien, y eso no es cierto. Eso no es totalmente cierto. Puede ser parte de, pero te pongo un ejemplo con una mujer. Yo trabajé 7 años visitando cárceles, ayudando a los presos, y en una ocasión encontré a una mujer que bendecía a su hijo. Cada vez que iba a visitarlo, se retiraba bendiciéndolo. Este hijo era un asesino, no solamente de una persona, sino de varias. En la cárcel, por la experiencia negativa que tenía, también pedía derecho de celda y muchas cosas más, diciéndolo con palabras que otra persona le dijo, oiga, ¿por qué bendice a su hijo si es un desgraciado, si es un mendigo, si es alguien que está tan alejado de Dios? Y él decía, porque mi bendición no es para decirle que está bien lo que está haciendo. Mi bendición, y sé que la bendición de Dios es también para que llegue a tomar conciencia, para que si está mal, cambie en lo que está mal, para que si tiene algo bueno, continúe haciendo lo que está haciendo bueno. Fíjate qué interesante que cuando Adán y Eva pecan, Dios no los maldice a ellos. Dios maldice la causa del mal, maldice a la serpiente, pero no maldice a Adán ni maldice a Eva. Esto es muy interesante. Entonces, una bendición no es solamente para afirmar a una pareja, los bendigo y significa que lo que están haciendo está bien.
No, si así fuera sería ya el matrimonio, entonces como tal, el sacramento del matrimonio, yo digo que su relación es para siempre, etcétera, etcétera. No, yo creo que no es esto lo correcto. Y te pongo el otro ejemplo también. Cuando un sacerdote ante una pareja les da la bendición, ¿significa que lo que está haciendo esa pareja está bien? Ah, pues mira, cuando te enteras de que se casaron porque ella estaba embarazada y que ella lo obligó a casarse, o que él se casó para disfrazar que era homosexual, o que pues, se casaron simplemente para dividir los gastos de la vida, etcétera. Tú dices, aunque el sacerdote les haya dado la bendición, esa bendición no está avalando lo que ellos están haciendo. Una bendición no es otra cosa sino expresar que Dios ayuda al que lo necesita, fortalece al débil, da luz al que está equivocado y, sí, aplaude al que está haciendo bien las cosas. En este sentido, por eso al final de la misa, el sacerdote bendice a todos los que estuvieron en la misa, que la bendición de Dios los acompañe. Que hubo un borrachito en la misa, la bendición fue para él. Que hubo una pareja de divorciados, la bendición fue para ellos. Que hubo un hijo adolescente que anda de sinvergüenza, con relaciones distintas. Bueno, el sacerdote dice, Dios los bendice a todos, cada quien verá cómo aprovecha esta bendición. No significa avalar, como te digo, lo que cada quien está viviendo. Se supone que alguien asistió a misa, Dios le habló a través de la palabra, Dios le ofreció la comunión, si alguien la aceptó o no, bueno, la actitud de Dios es bendecir. Entendiendo esto, entenderíamos que a las parejas que viven nada más por conveniencia, por tener una vida sexual, por una relación enfermiza, etcétera, pues aunque Dios los bendiga esa bendición, si ellos no la quieren aprovechar, no les va a servir. Pero si es una pareja que quizás en su primer matrimonio no hicieron las cosas bien, no estaban conscientes de su compromiso, estaban muy jóvenes, no sabían la exigencia cristiana, pero ahora lo están viviendo bien, pues tú cómo le puedes decir a esa pareja que está lejos de Dios. Quizás no se puede acercar a comulgar por otras cosas, pero no le puedes decir que está lejos de Dios. Y en la parte de las parejas homosexuales, yo quiero hablar no en forma personal, sino tomando en cuenta la doctrina oficial de la Iglesia descrita en el Catecismo de la Iglesia que publicó Juan Pablo II. En tiempo de Juan Pablo II había muchas interrogantes y el Papa Juan Pablo dijo, qué terrible que a un sacerdote le pregunten sobre un tema y diga una cosa y a otro le pregunten y diga otra cosa. No, tiene que haber una doctrina clara que el laico sepa perfectamente que no se trata de que un sacerdote le gusta una cosa y otro le gusta otra. No, no, no. Tengamos una doctrina clara. Y en lo que se refiere al punto, y lo pueden buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica publicado por Juan Pablo II, que es doctrina oficial de la Iglesia, cuando habla de la homosexualidad, tiene un punto muy importante. Menciona, aún no se conoce la causa, fíjate qué importante, aún no se conoce la causa de esta situación. Por lo tanto, la Iglesia pide que se tenga tolerancia, que las personas no se les discrimine, también están invitados a la salvación, etcétera. Pero este punto me parece importante, porque imagínate si más adelante, así como pasó durante un tiempo con las personas que eran zurdas, como se dice, escribían con la izquierda, se decían, es que tienes que escribir con la derecha a fuerza, es que eres un rebelde, es que eres un antisocial, es que estás poseído por el mal. Oye, después se descubre que las personas zurdas tienen una diferencia entre la parte de los dos hemisferios de cerebrales, ¿no? Si se llegara a descubrir que la homosexualidad
no es un comportamiento nada más. Si hubiera una causa más profunda, porque ahorita se conocen células y genes, pero aún de lo que se conoce del ser humano es poco. Si se llegara a conocer que la homosexualidad ya está como parte del ser humano desde sus genes y su formación, ah, caray, ¿cómo le vas a decir pecador a una persona que por la propia creación tiene estas características? Por eso la iglesia ahí como que dice este punto y después no habla más. Decir, por lo tanto, como algunos piensan que la homosexualidad es una conducta, si es una conducta, se resuelve con un psicólogo y no es el caso. Yo conozco muchas personas que tienen esta situación y van con un psicólogo y quieren cambiar y no lo logran. Otros piensan que es por una influencia maternal demasiado. No, porque en una familia de varios hermanos resulta que la mamá es la misma y por qué en un caso sí y en otro no. No, que es porque hay un padre muy, muy fuerte. No, ahí todavía, y coincido con este catecismo, no se sabe la causa psíquica de la homosexualidad. Yo lo que diría es, en la intimidad, cada quien en su conciencia, platicando con Dios, piensen si está haciendo daño a su prójimo, si se está dañando a sí mismo, si piensa que está yendo en contra de esa voz de la conciencia que es la voz de Dios. Lo que sí no estoy de acuerdo es que si alguien es homosexual y otra persona no, el homosexual quiera convertir a la otra persona a que sea homosexual o viceversa. También el heterosexual que piense y le diga al otro que ha decidido o ha querido o nació así, que le diga a fuerza tiene que ser así. No. Así como yo como católico no puedo obligar a un protestante, a un judío, a un musulmán que se haga católico, ni aceptaría que me obligaran a mí, creo que es un asunto muy íntimo, muy personal. Y el Papa diría, bueno, confiemos en la buena voluntad de las personas y confiemos en que Dios bendice incluso al peor de sus hijos, como esta mujer de la cárcel bendecía a su hijo, no para que siguiera igual, sino para que encontrara la luz. Seguramente el padre del hijo pródigo lo bendecía todos los días a distancia para que el hijo tuviera buen camino, aunque no regresara a casa, tuviera buenas decisiones. Y bueno, esta oración seguramente logró una conversión del hijo. Padre, se está hablando un tema que en algún momento se habló, ahora se vuelve a hablar nuevamente, que es la posibilidad de que habiliten a los sacerdotes a que puedan casarse y formar una familia. ¿Qué opina con respecto a esto? Pues mira, yo opino que las vocaciones, una vocación tiene una gran cantidad de elementos que la conforman. Imagínate que te dijeran de repente que para ser carpintero tienes que ser soltero, o que para ser doctor, porque tienes el gusto de ayudar a los enfermos, tienes que ser soltero, o que para ser psicólogo tienes que ser soltero, o al revés, que tienes que estar casado a fuerzas para ser psicólogo o carpintero. Esto, a mí me parece que hay dos cosas totalmente distintas. Una es la vocación al matrimonio o a la soltería, y otra es la vocación al servicio en otra parte de tu vida. Creo que son cosas totalmente distintas y no porque seas soltero o casado puedes afectar o tienes que afectar esta otra parte, ¿no? Y Tal la cual. Sagrada Escritura nos habla a nosotros de que algunos profetas, algunos apóstoles fueron llamados a la soltería, pero otros fueron llamados a estar casados, como Simón el Cananeo, que fue cuando Cristo acudió a su boda y ahí convirtió incluso el agua en vino, en una boda de uno de sus apóstoles. Encontramos el caso de gente soltera, como el profeta Elías o como Juan el Bautista, que ellos pensaron que lo conveniente, quizás por el peligro de su servicio, no querían dejar hijos huérfanos, quizás porque tenían que moverse de un lugar a otro
para no estar con la familia para allá y para acá, porque una cosa es que el profeta tenga esta vocación, pero no la esposa que tenga que estar para acá y para allá, ¿no? También el matrimonio es complejo, no es solamente una persona. Y por esta razón, en la iglesia, en los primeros siglos tuvimos sacerdotes casados y sacerdotes solteros. La misma carta de San Pablo nos dice que se ha casado una sola vez, que no se ha dado a tomar, que ta, ta, ta. Ahí se nos habla palabra de Dios, palabra de Dios. Cristo nunca le pidió a los sacerdotes ni a sus seguidores que fueran célibes. Él nunca lo dijo. Entonces, como palabra de Dios, no está puesto el celibato. El celibato, por otra parte, se entendió durante un tiempo de la historia simplemente con no estar casado. Durante un tiempo en algunas poblaciones, ser célibe significa no estar casado. Tengo mujer, pero no estoy casado. En mi encuesta de situación, célibe. Por ejemplo, en México, el cura Miguel Hidalgo era célibe. Oiga, pero tuvo esposa e hijos. Sí, pero nunca se casó con ellos. El cura, también otro de la Independencia, Morelos, era célibe. ¿Por qué? Porque no estaba casado. Incluso todavía esta palabra célibe en algunos lugares significa no estar casado. Un poquito de confusión. Pero a lo largo de la historia, en el siglo IV, se puso, ni siquiera en Roma, ni siquiera por el Papa directamente, sino por un grupo de obispos, el celibato como una necesidad. ¿Por qué? Pues porque los sacerdotes tenían que estar más dispuestos a viajar solos a determinados lugares. Después se quitó en una etapa y después se volvió a poner, especialmente por cuestiones de herencias. Porque cuando el sacerdote ya se casaba, los bienes que tenía el sacerdote, que a veces eran de la comunidad, cuando moría el sacerdote, la esposa se quedaba con ellos. Oigan, no, pues esto es de la comunidad. No, yo soy la esposa de él y esto pasa a ser de mi pertenencia. Y entonces, conflictos entre la comunidad y la esposa hicieron que, a ver, ¿saben qué? Vamos a dejar que el sacerdote sea célibe por ahora. Pero en la iglesia occidental, en la iglesia oriental, siguen casándose los sacerdotes. Y en algunos lugares del mundo, en la iglesia católica, tenemos sacerdotes casados. ¿Cómo, padre? Cuando el Papa Benedicto XVI estaba al frente de la iglesia, un grupo de anglicanos bastante grande, cuando se enteraron de que su autoridad aceptaba mujeres como sacerdotes, decidieron unirse a la iglesia católica. Le dijeron al Papa Benedicto, un grupo grande, creo más de 1000 sacerdotes y una decena de obispos anglicanos, nosotros queremos formar parte de la Iglesia Católica. El Papa los recibió porque tienen el mismo credo que nosotros, solamente tenían problemas de autoridad. Y el Papa les dijo, está bien, pero los voy a colocar en iglesias donde la comunidad los acepte casados. Porque una cosa es que yo los acepte y otra cosa es que la comunidad los acepte casados. Porque hay lugares donde la gente, si se entera que el sacerdote se casa, dice, ay, guácala, cochino, tiene relaciones, ay, tiene familia, yo no. Así es la situación actual, ¿no? Y por esta razón encontramos en periodos de la iglesia incluso papas que tuvieron hijos, como el Papa Alejandro VII, me parece, entre otros, y precisamente porque el celibato no forma parte del sacerdocio como tal. Es una institución de la iglesia, no instituida por Cristo esta parte, el celibato, y por eso podría llegar a quitarse en algún momento determinado. Es una cuestión de práctica únicamente. Me extendí un poquito, pero para que quede claro. No, 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 está perfecto porque considero que es hasta antinatural que un ser humano no tenga relaciones sexuales. O sea, me parece una cosa tremenda porque no solamente no poder casarse, sino que practicar la castidad. Llegué a conocer, padre, le cuento, llegué a conocer a uno de los hijos de un ex obispo de Paraguay que posteriormente pasó a ser presidente, Fernando Lugo. Sí, pues mira, yo creo que
aún en estos casos la iglesia tiene que tener, y los propios sacerdotes que se casan, una mentalidad eh, abierta. ¿A qué me refiero? Recientemente un sacerdote también aquí en la Ciudad de México pidió su dispensa y se retiró totalmente de la iglesia. Y yo le dije, oye, pero si tú tienes una formación importantísima, podías ser catequista, eres un laico maravilloso que puedes dar clases a los matrimonios, puedes hablar de tanto, enriquecer la iglesia con tu experiencia. El hecho de que te hayas casado no te hace alguien estigmatizado, ya que, ay, no, simplemente pues, no pudiste cumplir con lo otro, quizás no sabías con tus fuerzas, te enamoraste y no lo estás haciendo en oculto, pues, pero eso no significa que no puedas seguir sirviendo a la iglesia, porque a veces así se piensa. Pues ya se casó el peor de los cristianos. No, yo creo que son cosas totalmente distintas. Y en lo que decías de que hay personas que tendrían a fuerza que casarse, yo no creo que esto sea así. Yo creo que hay personas que están hechas para vivir más individualmente. Y te lo digo porque conozco también a varios científicos que dicen, yo no podría tener el tiempo ni la atención para una pareja o para unos hijos. ¿Por qué? Porque para mí es tan importante estar metido aquí en el laboratorio, estar buscando y todo, que no. O hay otros que me dicen, no, yo paciencia con hijos y voy a un restaurante y nada más oigo que está gritando uno y hoy ya me dan ganas de tener el complejo de Herodes, ¿no? Yo creo que por esta razón hay tantos conflictos también en los hijos, porque hay gente que se casa pensando que todo el mundo se tiene que casar y no, hay gente que no está hecha para el matrimonio, que mejor que tenga un perrito, una plantita y se acabó, pero hay tantos padres que, ay, dice uno, no, yo no sé por qué te casaste, ¿no? Qué bueno que nos dice esto, padre, porque hay una cuestión, digamos, cultural, de esta ley cultural donde por lo general te decían tienes que estudiar, te tienes que poner de novio, te tienes que casar, tienes que tener hijos, y además como haciendo toda esa tarea vas a ser feliz. Y hay gente que hizo toda la tarea y no terminó siendo de todas maneras feliz. Claro, claro, porque como te digo, es una vocación. Y para ser felices, como lo digo aquí en mi libro, El Camino del Amor, se necesitan dos elementos. Tomar buenas decisiones. El que toma malas decisiones se encamina hacia el fracaso, hacia el dolor, hacia el sufrimiento. El que toma buenas decisiones, por el contrario, al éxito. ¿Y cómo voy a tomar buenas decisiones? Pues hay reglas generales. Entre algo malo y algo bueno que tengo que elegir. Pues lo bueno. Si yo quiero que mi vida me vaya bien, no puedo pensar que me va a ir bien eligiendo lo malo. No puedo pensar que me va a ir bien eligiendo lo mediocre. Por eso, ante dos cosas buenas, ¿cuál tengo que elegir? La mejor. ¿Por qué? Porque yo quiero lo mejor para mí. Claro, puedo elegir una mierda como matrimonio, como pareja. Puedo elegir migajas en mi trabajo. Bueno, yo creo que por eso hay gente mediocre. Pero si una persona quiere ser feliz, que elija siempre lo mejor. Y a veces la vida no te permite elegir entre dos cosas buenas, sino entre dos cosas malas. Como por ejemplo, señora, tiene usted cáncer en el pecho. ¿Cuál de las dos cosas malas elige? O se muere o le amputamos el pecho. Las dos son malas. Bueno, en ese caso, uno tiene que elegir la menos mala, ¿no? Pero, ¿cómo El saber mal qué menor. Ajá, el mal menor? ¿Cómo puedo yo saber qué vale más y qué vale menos? Precisamente por eso en la iglesia y en la ética se habla aprender en valores, educar en valores. Si yo pienso más que vale más el dinero que la vida, entonces soy capaz de matar a alguien por dinero. Si yo pienso que vale más la libertad que la vida, soy capaz de suicidarme si pierdo la libertad. Si yo pienso que vale más mi camioneta que mi vida, en un asalto que me digan, deme la camioneta, yo me pongo a defender la camioneta y pierdo la vida. Por eso es tan importante tener una escala de valores para tomar buenas decisiones. Si yo elijo lo malo,
Si yo elijo lo peor, no. No puedo pensar que me va a ir bien jamás, jamás. Y el segundo punto para ser feliz tiene que ver con las actitudes que se tienen ante la vida. Si yo tengo una actitud positiva ante cosas maravillosas, los voy a multiplicar. Si yo tengo una actitud positiva ante cosas negativas, hombre, voy a hacer que lo negativo sea menos negativo. Si yo tengo una actitud positiva ante el mal, como ya te he dicho, voy a hacer que las cosas sean mejor. Pero si yo tengo una actitud negativa ante el mal, uy, peor, lo empeoro. Y si tengo una actitud negativa ante cosas positivas, las echo a perder. Por eso, regresando al punto, si yo me decido casarme, pero no estoy hecho para eso, ya fregué mi vida, porque si yo decido en el matrimonio darle más importancia al fútbol que a mi pareja y a mis hijos, ya fregué el matrimonio. Y si en el matrimonio yo decido tener malas actitudes, podré tener la mejor pareja, los mejores hijos, ya eché a perder todo. Por eso se trata también de tener buenas decisiones, actitudes en las vocaciones que tenemos, ¿no? Padre, ¿qué es lo que sucede que últimamente yo noto en parte de la sociedad, no en toda, como una cuestión de que la gente dice una cosa, piensa otra y hace otra? ¿Cómo se puede vivir no solamente esas personas donde están disociados de semejante forma, sino que su entorno con personas que, vuelvo a repetir, dicen una cosa, piensan otra y hacen otra? Están como disociados. Sí, eso es tremendo porque crea una división interna que causa enfermedades físicas, enfermedades mentales. Un problema, y por eso doy el curso tan constantemente de autoestima, es que mucha gente trata de quedar bien con los demás y esconde su propia personalidad. Para mucha gente, aparentar que está bien poniéndose ropa de marca, teniendo grandes senos, grandes espaldas, grandes nalgas o algo así, aunque no sea lo que más le interesa, es lo importante, quedar bien con los demás. No se atreven a ir en contra del grupo, aunque lo que estén haciendo no esté bien, aunque lo que estén haciendo no está de acuerdo a su pensamiento. Entonces, ahí hay una disociación muy importante. Y por otra parte, ir en contra de una sociedad que en los medios de comunicación te dice esto es lo bueno y esto es lo malo, no es nada fácil. Y los medios de comunicación te dicen, pues mira, todo el mundo está a favor de esto y tú tienes que estar en favor de esto, como por ejemplo el aborto. Bueno, el hecho de matar a una persona simplemente ya es delicado, y matar a una persona que no pidió nacer, es fruto de una irresponsabilidad de una pareja, pues ya es delicado. Pero si todo el mundo dice, no está mal, hay que despenalizarlo, etcétera, uy, pues no siempre lo que digan los demás es lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Entonces, por eso hay mucho miedo en la gente a ser auténtica. Hay una disociación también a veces entre, sí creo que hay que ser generoso, pero por otra parte me invitan a tener todo el dinero, todo el placer, tener más cosas. Pues entonces, ¿qué hago? Pues como que finjo ser generoso, o me gana más la otra parte de todo lo fácil, lo rápido, etcétera, ¿no? Entonces, hay tanta información que llega a la mente del ser humano y tanta inseguridad en la parte personal y tanta confusión en qué vale más, qué vale menos, que la gente por eso tiene problemas de ansiedad, de angustia, se queda sola, o hay tantos conflictos de pleitos también realmente hasta sangrientos, porque tengo que imponer lo que yo pienso, lo que yo creo. Es delicado este punto. Padre, la infidelidad tiene lógica, y le pregunto esto por lo siguiente. Uno observa desde la lógica, digamos, y entonces de repente ve parejas que pueden llegar a tener hijos o no, que es un matrimonio o son novios, y que ella es muy guapa y que es muy inteligente y que es muy preparada y que tiene buen cuerpo.
como diciendo, bueno, es el prototipo de mujer casi perfecta o quizás la mujer que todo hombre quisiera. Y por otro lado vemos a ese hombre que aún teniendo una mujer guapa, inteligente, próspera, buena ama de casa, buena esposa, buena novia, buena madre, le es infiel y muchas veces le suele ser infiel con otra mujer que ni siquiera le llega a los tobillos de la propia mujer que tiene en su casa y que no valora. Bueno, mira, antes de continuar, te voy a hacer yo una pregunta. ¿Y a qué horas va a terminar esta entrevista? Porque, Ay, ¿por qué? ya, Porque, ya. porque también tu público también tiene tiempo. Y yo porque tengo otra cosita. Me gustaría estar platicando más contigo, pero también tengo otro compromiso. Y terminaría con este tema que estás tocando. Mira, la fidelidad no es algo natural. No es algo natural. Lo natural es más bien que el ser humano tenga apetitos sexuales y que le guste tanto esta persona como la otra y como la otra. Y si yo puedo admirar y tener relaciones con esta pareja, ¿por qué no puedo tener relaciones con esta otra pareja? ¿Y por qué no puedo dejar de repente ya a esta persona que ya no me interesa por tener a otra persona que convive ya más con la necesidad que tengo en esta etapa de mi vida? Entonces, eso es lo natural, eso es lo natural. Lo antinatural, o yo diría mejor Bien. no anti, lo sobrenatural, es decir, algo que está por encima, tiene mucho mayor valor, que tiene mucho mayor crecimiento en el ser humano, es entender, es que la relación de pareja no incluye únicamente el sexo. La relación de pareja no incluye únicamente la satisfacción sexual, no incluye únicamente el gusto de tener una cara bonita, porque si no, en el momento que mi pareja se enferme o tenga alguna cosa conflictiva, ya sería motivo para dejarla, no. Es entender que la relación de pareja, cuando se quiere llevar a un largo plazo y a niveles más profundos, implica el perdón, implica la tolerancia, implica tomar en cuenta que los hijos necesitan de un padre y de una madre, implican que el otro puede sentirse menospreciado si yo valoro a otra persona igual que ella, etcétera. Entonces, ahí es donde entra precisamente la fidelidad como un valor que hace que el nivel de la pareja llegue a un nivel superior. Yo creo que en ese sentido lo normal es que la gente sea infiel, que tengan una gran cantidad de parejas, que se engañen, etcétera, fingiendo que son fieles. Pero aquellas personas que han sido fieles en lo próspero y en lo adverso, yo digo con lenguaje un poco más popular, en las ronqueras y en las pedorreras, son esas parejas que realmente se entienden, se quieren, sobrellevan y pueden llegar al final de su vida y nadie ni nada podrá separarlos. En cambio, aquellos que están casados nada más por calentamiento, por intereses, por etcétera, cualquier cosa los separa. Por esa razón, pues yo invito a que la pareja llegue a un nivel superior con la fidelidad. Pero así como decía hace un momento, en la vocación, no todo mundo se siente llamado o tiene interés en llegar a niveles más altos. Se quieren quedar en la mediocridad, bueno, como el muchacho que podía tener un cuerpo maravilloso siendo atleta, yendo al gimnasio, pero alguien que dice, no, nada más fue al principio. O como la persona que podía dominar una lengua y a lo mejor se quedó en el primer año de inglés. O la persona que podía ser un magnífico pintor y se quedó en la primera etapa de la educación. En la vida también de matrimonio y de pareja, cada quien elige el nivel al que quiere llegar. Dios nos invita a que lleguemos al máximo nivel. Como dice San Pablo, el amor es comprensivo, es paciente, no lleva cuentas del mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, si ese es el amor para ti, cásate. Si el amor es para ti simplemente juntar cuerpos y juntar carteras, no te cases. Así de sencillo.
porque ya está claro que vas a ser infiel, o sí, o sí. Pero cuando se tiene que fusionar lo natural con lo espiritual, en lo que tiene que ver en lo religioso, ¿la infidelidad está considerada un pecado, padre, o no? Claro, claro, cuando la persona eh, es religiosa y quiere seguir los mandamientos de Dios, es adulterio cualquier cosa que tenga sexualidad fuera del matrimonio. Eso es adulterio. Para que la gente entienda, ¿qué es adulterio? Si yo tengo leche pura y le pongo agua, esa es una leche adulterada, ya no es pura. Si yo tengo café y le pongo garbanzo quemado para molerlo junto, para que aparezca que es más café, ese es café adulterado. Si tú das una noticia y alguien le añade cosas que no dijiste, esa noticia es adulterada. El amor verdadero, que implica el respeto a la otra persona completamente, cuando ya no es así, eso es adulterio. Si yo no estoy casado con alguien, no tengo un compromiso y tengo sexo, eso es adulterio. ¿Por qué? Porque no estoy llegando a un amor en plenitud. Y si estoy casado y tengo una relación fuera de ese matrimonio, eso es adulterio también. Y por lo tanto, en ambos casos es pecado. Bien. Padre, la verdad que un placer. Usted es un manantial inagotable de información, de sabiduría, de espiritualidad. Así que estoy muy, muy agradecido que nos haya dedicado este tiempo, que además es lo más valioso que tenemos. Una de las cosas yo creo más valiosas que tienen los seres humanos es el tiempo, porque en esta vida es un viaje de ida. El tiempo no vuelve. Cada vez el reloj queda menos. Así que muy agradecido, el público encendido, entusiasmado con su presencia, con todo lo que nos ha enseñado, con todo lo que ha compartido con nosotros. Así que, Padre José de Jesús Aguilar Valdés, quiero agradecerle infinitamente la presencia aquí en nuestro programa. Pues yo te agradezco a ti, agradezco a los seguidores que tienes, ojalá que sean cada vez más. Y para aquellos que quieran entrar gratuitamente a mi curso de autoestima, de tanatología, los viajes a Tierra Santa, las partes cómicas, incluso, pues está abierto mi canal, Padre José de Jesús Aguilar, para que lo sigan también y puedan conocer un poco más de mí. Te agradezco mucho, bendiciones para ti, para Argentina y para toda la gente que te sigue en todas las partes del mundo. Muchísimas gracias. Y así nos despedimos junto al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en el día de hoy y nos volvemos a ver en nuestro programa de nuestro horario habitual a las 7 de la tarde. Muchísimas